Buenas tardes, soy Daniel Martí Alonso, graduado en Ciencias Políticas y Sociología por la Palau de la Vide y estudiante en la actualidad del Máster en Comunicación, Cultura, Política y Sociedad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vengo a presentar mi trabajo de fin de grado orientado a un artículo para este congreso. Para este trabajo nos hemos centrado en la población andaluza, más concretamente en la identidad nacional que manifiestan los andaluces. Es un tema que, en mi opinión, no se ha tratado de manera suficiente en la literatura académica y en la investigación en los últimos años por una serie de causas que veremos posteriormente. Nos gustaría también referirnos a la identidad dual, ya que es algo que en el estado de las autonomías se ha desarrollado profundamente, pero que creemos que para el caso andaluz no se ha dedicado la suficiente atención como denunciábamos con anterioridad. Y por último, ¿por qué creemos que este trabajo, esta investigación, puede resultar interesante para el Congreso? Debido a lo ocurrido en los últimos años en Andalucía y en España. Podemos enumerar diversos fenómenos como la aparición de Vox en las elecciones andaluzas, una sorpresa que ni politólogos, ni sociólogos, ni expertos en democracia podían vaticinar. El procés catalán, un fenómeno que, como vimos, como ilustraba la presentación de este trabajo, tuvo una reacción muy potente en Andalucía, con manifestaciones de andaluces, por ejemplo en el caso de Córdoba y de Huelva, apoyando a los policías que iban a emigrar hacia Cataluña para, en algunos términos, reprimir, en otros combatir la manifestación el 1 de octubre. Y por último, al cambio político más, por así decirlo, más relevante que ha ocurrido en los últimos años en Andalucía, que es el final de la hegemonía socialista tras casi 40 años en el poder. El marco teórico que hemos utilizado es el marco del nacionalismo y la identidad nacional. Esto es relevante porque en los últimos años estamos viendo diversas obras, destacando al profesor Álvarez Junco, tratando esta temática. Pero creemos que esta temática se ha tratado al principio de la transición y en los años posteriores desde el punto de vista de las entidades nacionales periféricas, podemos ver sobre todo Euskadi, Cataluña y menos, pero también en Galicia, y quizás en los últimos años se ha empezado a hablar de España, de la identidad nacional en España y de cómo el nacionalismo español se ha ido desarrollando en las últimas décadas. Podemos mencionar, por ejemplo, el reciente ensayo de Núñez Cheiza, Suspiro de España. Para el caso andaluz, creemos que esto no se ha desarrollado de manera suficiente y vamos a comentar las diferencias en el marco teórico que hemos empleado. Por un lado, queremos diferenciar la identidad nacional, que es cómo los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso los andaluces y las andaluzas, manifiestan o expresan su identidad nacional. Por ejemplo, en la imagen que tenemos vemos a una serie de señoras con bandera de Andalucía, que es un símbolo de la identidad nacional andaluza. Por otro lado, encontramos el nacionalismo. Es una importante diferencia con la identidad nacional. Mientras la identidad nacional es lo que expresa la ciudadanía, en el caso del nacionalismo vemos cómo se puede hablar de un proyecto elitista. Encontramos versiones como la de Hobsbawm o el propio Álvarez Junco, que parten de un nacionalismo progresista y lo ven incluso como una cierta manera de engañar o de ocultar un proyecto político a la población. Y otras corrientes que quizás sean más primordialistas y apunta que ese nacionalismo parte de unas élites, pero está ya dentro de la población, es parte de la población y se estimula. En cuanto a la literatura, engarzando con lo que contábamos con anterioridad, encontramos varios puntos relevantes. Por ejemplo, el silencio académico, por decirlo de alguna manera, que existe en la etapa democrática posterior al franquismo. ¿Por qué? La legitimidad, como apunta por ejemplo Núñez Cheiza, que tenían los movimientos antifranquistas, destacando el caso de Cataluña, de Euskadi, contra la escasa legitimidad o nula legitimidad que tenía el nacionalismo español debido a la etapa franquista de casi 40 años durante años en los que el patriotismo nacional fue atribuido a un grupo de población y no al conjunto de la población, como apunta por ejemplo Bartal. También encontramos en la literatura una amalgama de identidades nacionales, identidades subnacionales, porque vemos como en el caso español no hay una construcción nacional fuerte y sólida, como por ejemplo apunta Álvarez Junco, sino que vemos una amalgama de identidades nacionales. Volvemos otra vez al caso de la identidad nacional vasca, la identidad nacional catalana, la identidad nacional gallega, y es algo que durante el estado de las autonomías y en la etapa posterior, podemos decir la etapa posterior en la actualidad, donde ese estado de autonomía parece que está en disenso y que hay ciertas opiniones que manifiestan su ruptura, vemos cómo esas identidades nacionales también aparecen en otros territorios, como puede ser Aragón, como en el caso de Andalucía, que ya aparece la transición, pero parece que puede estar regresando, o otras comunidades como incluso Teruel. Bueno, Teruel como ciudad, con la reversión Teruel existe. De hecho, en la actualidad tenemos un congreso
marcado por la variedad de partidos regionalistas y nacionalistas. Por último, pese a que vemos cómo la identidad nacional en diversos territorios ha sido muy estudiada y analizada desde el ámbito de la sociología, de la politología, de la historia, el caso andaluz ha quedado marcado por la escasez de estudios sociológicos sobre el tema. Pese a que encontramos bastantes avances en cuanto a la antropología por parte de Isidoro Moreno y otros autores, o incluso a la historia del movimiento andalucista, creemos que la identidad nacional en Andalucía, más concretamente la identidad nacional española en Andalucía, no se ha desarrollado de manera suficiente y este trabajo va a intentar poner fin a eso. En cuanto al diseño y la metodología que hemos empleado, esta es eminentemente cuantitativa a partir del estudio 2666 del Centro de Investigaciones Sociológicas, titulado La identidad nacional en España. La base de este trabajo, y una de las principales motivaciones que hemos encontrado para llevar a cabo, es la tesis doctoral del profesor Jordi Muñoz, La construcción política de la identidad española, del nacionalcatolicismo al patriotismo democrático. Hilando con lo que comentábamos en las diapositivas anteriores, vemos cómo esta tesis doctoral plantea el gran dilema de la identidad nacional en España. Hemos pasado de un proyecto nacional católico como el que teníamos durante el franquismo, hablamos de proyecto nacional, a un proyecto nacional basado en el patriotismo democrático, en el patriotismo constitucional en el sentido de armas. Pues esa respuesta no la vamos a dar en este trabajo. Pero sí vamos a ver cómo esta respuesta y cómo los andaluces emanan o expresan su identidad nacional española en el caso andaluz. Las variables independientes que hemos tomado son una serie de valores que aparecen en el cuestionario del estudio del CIS comentado. Vemos por ejemplo la bandera, el himno, la historia, la economía, diversos factores que nos parecen bastante relevantes porque por un lado hacen referencia a una identidad nacional constitucional, que operamos la igualdad entre españoles, el respeto a la Constitución, y por otro lado una identidad nacional tradicional, que ahí hablaríamos del himno y de la bandera. También nos gustaría recalcar, regresando en cierta medida al marco teórico, que son valores metodológicos y valores que engarzan en el marco teórico. Por un lado vemos los valores más primordialistas, más tradicionalistas, incluso más etnicistas, como comentamos puede ser perfectamente el himno de la bandera, que hacen referencia a un proyecto de nación diferente, a la Constitución y a valores como la igualdad entre ciudadanos o la fiscalidad. Como variable dependiente hemos tomado la escala Lins-Moreno, que es la escala tradicionalmente utilizada de identidad nacional, ya que nos permite evaluar sobre todo una identidad nacional dual, como es la andaluza, ya que es una identidad nacional que, como ya sabemos de antemano, la mayoría de andaluces expresan su pertenencia tanto a Andalucía, la comunidad autónoma, como a España, el Estado. La hipótesis principal con la que hemos trabajado es, por un lado, la identidad dual, una hipótesis que hemos usado como punto de partida o como punto de desarrollo de la investigación, pero que conocemos por la abundancia de estudios que se manifiestan en el caso andaluz y también en el caso de la mayoría de los ciudadanos de España. Y por otro lado, que la expresión de la identidad nacional en España es más constitucional que tradicional. ¿Qué queremos decir con esto? Que los andaluces expresarán un apego mayor a, como comentábamos, la Constitución, a la igualdad entre españoles, que a los valores más simbólicos o etnicistas. Por otro lado, en cuanto a la hipótesis secundaria que manejamos, creemos que la identidad nacional española que expresan los andaluces y las andaluzas es igual de cívica e intensa que en el resto del Estado español. En cambio, como hemos visto en la literatura, sí creemos que va a ser una identidad nacional española más cívica y más intensa que la expresada por los catalanes y las catalanas y los vascos y las vascas. En cuanto a los resultados que nos ha aportado la investigación, partiendo, como decíamos, de la entidad dual como punto de desarrollo, vemos que por un lado existen unos indicadores de consenso. ¿Qué entendemos nosotros por consenso? Porque la mayoría de los andaluces, cuando hablamos de la mayoría nos referimos a un 85, 90, incluso 95%, manifiestan sentirse identificados con ellos, ya que encontramos el idioma, encontramos la Constitución, encontramos la igualdad entre ciudadanos españoles de diferentes comunidades autónomas y encontramos la historia. La historia en el sentido de una historia común, un pasado común, incluso un destino común. También encontramos bastante consenso en la bandera y en el himno, aunque un consenso ligeramente inferior al apuntado en los indicadores anteriores. Aquí hablaremos de un consenso, es decir, un grado de aceptación de estos símbolos como parte de su identidad nacional entre un 75 y un 80%. Por último, encontramos un gran indicador de disenso que en cierta medida nos puede sorprender, como es el catolicismo.
en cuanto al catolicismo, los andaluces se dividen en dos mitades. Por un lado, un grupo de andaluces y de andaluzas considera que el catolicismo es un elemento fundamental para la identidad nacional española, y por otro lado, un grupo de andaluces y de andaluzas, que puede ser la otra mitad, en torno al 40-45% de las dos mitades y un 10% que no se coloca, que considera que no, que el catolicismo no es parte de su identidad nacional española. Como vemos, se produce, como se puede decir, una escala que en cierta apariencia puede parecer dicotómica, pero como apuntaba Muñoz y nosotros compartimos con él, no es para nada dicotómica. Los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso los andaluces y las andaluzas, pueden manifestar por un lado una entidad nacional española tradicional y por otro lado una entidad española constitucional. No hablaremos entonces de una dicotomía, sino de una escala. Una escala en la que ambas identidades se pueden expresar y compartir, porque como veremos posteriormente, la gran mayoría de la ciudadanía muestra ambas identidades. En cualquier caso, si nos gustaría recalcar algo, el papel de la entidad nacional española constitucional en los andaluces aparece con más intensidad y en cierta medida con mayor profundidad que el de la entidad nacional española tradicional. La pregunta principal que ha regido nuestro trabajo es de qué tipo de identidad nacional española expresan los andaluces, los españoles, los catalanes y los vascos. Al hablar de España, no hemos querido dejar fuera a catalanes, vascos y andaluces, ya que consideramos que también, no solamente que forman parte de España o del Estado español, sino que al excluir los grupos de población tan importantes, pues en cierta medida la comparación con España nos quedaría algo secada. Como podemos ver, señalo aquí abajo para que lo veáis, encontramos cuatro conjuntos de cuatro categorías. Por un lado, la baja tradicional, baja constitucional; por otro lado, la alta constitucional, baja tradicional; por otro lado, la alta tradicional, la baja constitucional; y por último, la alta tradicional, alta constitucional. Con estas cuatro categorías podemos evaluar de manera adecuada y clasificar a la población en cuatro grandes grupos. ¿Por qué son cuatro grandes grupos? Porque por un lado, como comentábamos con anterioridad, no estamos ante una dicotomía, sino ante una escala. Entonces, en esta escala, los ciudadanos se pueden colocar en cualquiera de estos cuatro puntos. Bueno, se pueden colocar. Nosotros lo hemos colocado según su afinidad con los diversos indicadores comentados con anterioridad. Entrando en cómo se colocan los ciudadanos y las ciudadanas, podemos ver, por ejemplo, en el caso andaluz, la mayoría, casi el 50%, se identifica como alta tradicional, alta constitucional. Es decir, muestran una identidad nacional española, tanto tradicional como constitucional. Es decir, en los indicadores que hemos empleado, de la escala de acuerdo, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y muy desacuerdo, pues la mayoría se colocaría entre de acuerdo y muy de acuerdo. Después encontramos cómo aparece un grupo que es la alta constitucional, baja tradicional, que aquí podríamos colocar sobre todo a aquellos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que rechazan sobre todo eso, en todo caso, la bandera, el himno y sobre todo el catolicismo, los indicadores que nosotros hemos colocado en la tradicional. Por último, en un grupo de población muy minoritario, podríamos hablar de un cuarto de población, se encuentran los que se colocan como alta tradicional, baja constitucional, es decir, ciudadanos que, por ejemplo, no manifiestan un apego a la Constitución o un apego a la igualdad entre ciudadanos o un apego a la historia, y en cambio se manifiestan apego al himno, a la bandera y al catolicismo, es decir, a la religión. Y por último, un grupo que podemos colocar a lo mejor a los andalucistas o nacionalistas andaluces o independentistas andaluces, un grupo de población que no se sienta arraigada a España, ya que manifiesta una identidad nacional española baja tanto en la escala tradicional como en la escala constitucional. Para el caso de España encontramos algo similar a Andalucía, pero con menor intensidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como podemos ver en el caso de Cataluña y el de Euskadi, las comunidades autónomas de los nacionalismos periféricos, las comunidades autónomas del norte, manifiestan una identidad nacional española muy poco intensa y con un menor grado de civismo que la que expresan los andaluces y las andaluzas. Por eso podemos decir, como una hipótesis que nos planteamos con anterioridad, que en Andalucía sí existe una identidad nacional española más intensa que para el conjunto de España, aunque como vemos esto quizá tenga cierto truco. Pasando al caso de las comunidades autónomas de Cataluña y de Euskadi, podemos ver cómo los ciudadanos que se encuentran en la alta tradicional, alta constitucional, son muy pocos, en torno al 20% en el caso catalán y en torno al 10% en el caso vasco, y en cambio existe un importante número de población, de hecho la mayoría de la población, en el caso de Cataluña, en torno al 60 y pico %,
65 o 60%, y en el caso de Euskadi en torno al 85%, de ciudadanos y ciudadanas que expresan que su identidad nacional española no es ni constitucional ni tradicional, es decir, no expresa una identidad nacional española sólida. También se podría preguntar seguramente por qué no hemos querido incluir el caso de los gallegos y de la gallega, de la Comunidad Autónoma de Galicia, que es muy, se ha comparado con bastante frecuencia con el caso andaluz. No lo hemos querido incorporar porque consideramos que en este caso, al estar hablando de la identidad nacional española en concreto, queremos comparar Andalucía con España y con los casos más extremos como son Cataluña y Euskadi. Las conclusiones de este trabajo son, creemos, bastante interesantes y pueden tener cierta relevancia para el debate autonómico territorial que se está produciendo en los últimos años. Por un lado, vemos cómo la identidad nacional española que manifiestan los andaluces, las andaluzas y los españoles y españolas es muy similar. Sin embargo, existen pequeñas diferencias. Diferencias que lógicamente aumentan respecto a la identidad nacional española expresada por catalanes y vascos, y eso hace que, como podemos ver ahora mismo en la arena política recientemente, en Andalucía puede existir un cierto resurgimiento o cierto desarrollo de un nacionalismo español. Creemos que es un proceso que todavía está por estudiar, pero como podemos ver ya en este estudio, que data del año 2006, se ve ya un cierto caldo de cultivo, un cierto terreno para ver cómo la identidad nacional española de los andaluces y de las andaluzas podía desarrollarse y en cierta medida estaba bastante desarrollada. En cuanto a las conclusiones para la arena sociológica, la arena del debate territorial que apuntábamos en la diapositiva anterior, tenemos varias cuestiones. Por un lado, la pregunta que nos hemos hecho historiadores, sociólogos y politólogos en las últimas décadas: ¿el nacionalismo español es constitucional o un patriotismo constitucional? Es decir, ¿el nacionalismo español se está haciendo aparecer como un nacionalismo español constitucional cuando realmente podemos estar hablando de un nacionalismo español etnicista? ¿O en cambio, el nacionalismo español se ha actualizado, se ha democratizado y estamos hablando de un patriotismo constitucional en el sentido de las armas? Pues, sinceramente, en este trabajo no hemos podido dar respuesta a eso, aunque como vemos en el caso de los andaluces y las andaluzas en el año 2006, se muestra una identidad nacional bastante cívica y federal. En cuanto a la identidad nacional española constitucional, vemos cómo los andaluces, sí, la mayoría de andaluces se encuentra en una identidad nacional española constitucional, como veíamos anteriormente, incluso un 75 o un 80%. Unos guarismos bastante interesantes para la aportación que Andalucía puede tener de debate territorial, ya que los andaluces y las andaluzas parecen estar defendiendo eso que se defendía ya en la transición, de que ninguna comunidad autónoma sea más que otra y que ningún ciudadano español sea más que otro. Por último, ya para concluir, creemos que la cohesión territorial, el desarrollo del estado del bienestar, de políticas solidarias y de la igualdad entre las diversas comunidades autónomas puede fomentar una identidad nacional española constitucional en otras comunidades autónomas, también garantizar la andalucía, que como vemos en el caso del surgimiento de Vox, quizás esta identidad nacional española se esté deteriorando, y creemos que para ello es necesario que haya ecosolidaridad entre los territorios y entre las comunidades autónomas. Y muchas gracias por su atención, espero que esta comunicación haya resultado estimulante e interesante para los oyentes. Muchas gracias por todo.